Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Nos da mucho gusto poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy un mensaje de parte de Dios. El pastor Jesús Rodríguez estará encargado de dar ese mensaje, y un mensaje que nos alienta y nos ayuda en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, en tiempos de cansancio, en tiempos de lucha. La palabra de Dios nos manda que no nos rindamos al enemigo, no nos rindamos a las circunstancias. ¿Por qué? Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar en todas nuestras necesidades. Aunque pasemos pruebas y necesidades, con Jesús la cosa va a ser muy diferente. Por eso damos gracias a Dios y esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes. Regresamos. Pedirle a Dios que su Espíritu Santo permita que la palabra que Dios puso en mi corazón en estos días pueda llegar al corazón de cada uno, que pueda llegar acertadamente a la necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana encomiendo mi vida y esta palabra a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, creemos que tú eres Dios, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, y derramaste tu preciosa sangre para que cada uno de nosotros estemos en esta mañana, Señor, confiados, expectando de ti una bendición especial, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, amados hermanos, quiero hablar sobre un tema bien importante. No te rindas. Nuestro hermano Tyler dio una introducción de que cuando ellos persiguen a alguien, la manera más fácil de alguien es levantar sus manos y decir, me rindo, y ya dejan de perseguirlo o proceden a agarrarlo. En el caso de la palabra de Dios, hermanos, de nosotros los que somos hijos de Dios, al único ante quien nos debemos de rendir es ante nuestro Dios. Y cuando nos rendimos delante de Dios, Él comienza a hacer la voluntad de Él. Ya dejamos de hacer nuestra voluntad y permitimos que Él nos guíe. En los últimos días, hermanos, hemos estado siguiendo la lectura bíblica y un pasaje o varios pasajes en Génesis que siempre que los escucho mi corazón se conmueve. Es la experiencia o la historia de José, algo que todos hemos leído y a más de algunos se le han salido las lágrimas. Ver la experiencia de una persona, la experiencia de este joven, que a pesar, hermanos, de ser una persona a quien Dios había escogido, que Dios había señalado proféticamente, era hijo de Jacob, hijo de su vejez. Esto lo había llevado a que Jacob prefiriera lo prefiriera a él como hijo. Le había hecho una túnica de colores y esto había acarreado problemas para él. Fue vendido, fue maltratado por sus hermanos y todo lo que eso implicaba parecía que es la historia más triste que nosotros tal vez hayamos escuchado o hayamos leído. La historia se va desarrollando, hermanos, de esa manera, la cual nosotros en nuestra mente, en nuestra experiencia, tal vez nos podríamos comparar en ciertas áreas de nuestra vida. Génesis capítulo 45. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José,
vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Muchas veces nosotros tenemos que pensar y analizar toda situación en la vida, hermanos. Debemos de aprender que cuando estamos en las manos de Dios, el desprecio que muchas veces nos pasa en nuestra vida tiene un propósito. La historia de José nos muestra cómo Dios convierte el mal humano en parte de su plan redentor. José fue amado por su padre, envidiado y vendido por sus hermanos, sufrió engaño, prisión y olvido. Desde nuestro punto de vista parece una cadena de injusticia, pero en la narrativa bíblica revela un hilo conductor en donde Dios estaba formando el carácter de José, estaba formando la paciencia, autoridad y preparando un medio de salvación para muchos. Entonces, esto nos debe despertar a nosotros, que como creyentes en Hijo de Dios, nosotros podemos estar expuestos a tantas dificultades. Nuevamente en José, las traiciones, pruebas, no fueron castigos gratuitos, sino forjas que moldearon la fe y la integridad de este personaje. La fidelidad en lo pequeño le dio credibilidad en lo grande. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, cuando vengo o me dijeron algo al principio, si tú recibes a Cristo como tu Señor, las cosas van a cambiar y en cierta manera cambiaron. En cierta manera nosotros tal vez observamos el mundo de una manera diferente, pero una cosa de la que no podemos evitar son las dificultades. Toda dificultad tiene un propósito. En el caso de la vida de José, Dios lo llevó por cosas que a cualquiera puede decir, no, yo no aguanto, lo que me han hecho mis hermanos no tiene perdón. Luego en el capítulo 45, verso 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Veamos toda esta situación, veamos todos estos detalles de esta historia y saquemos lo mejor y apliquémoslo a nuestra vida. Porque en nuestra vida vamos a tener dificultades y una de las cosas que debemos de aprender en las dificultades es que debemos de aprender cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de ellos. En la historia de José encontramos esto, que Dios lo llevó por todo ese dolor. Tal vez su reacción hubiera sido cuando vio a sus hermanos, estos me han hecho mal, me voy a vengar de ellos, los voy a encarcelar, les voy a dar todo lo que se merecen. Pero una persona, hermanos, dirigida bajo la mano de Dios, debe hacer lo correcto. Hay dos formas, hermanos, de enfrentar la vida. Una es con el orgullo, creyendo que lo sabemos todo. La misma palabra lo dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros comenzamos a querer actuar, a hacer nuestra voluntad, de seguro vamos a fallar, de seguro vamos a fracasar. Otra cosa de enfrentar la vida es con humildad, reconociendo que tenemos mucho que aprender. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios,
mucho más, con mucha más razón, nosotros vamos a ser victoriosos en las dificultades. Nuevamente el tema de esta mañana es: no te rindas. En el libro de Isaías encontramos un pasaje, hermanos, los cuales deben de motivarnos a nosotros y a entender el porqué de las situaciones. Isaías capítulo 43 y verso 2 dice: si cruzas por las aguas, estoy contigo. Si pasa por ríos, no te hundirás. Si pisas ascuas, no te quemarás. La llama no te abrazará. Dios no promete ausencia de problemas. Cuando usted vino a Cristo y le prometieron eso, lo engañaron. Dios no promete eso, sino su presencia en medio de estas dificultades. La palabra dice que si pasa por las aguas, o cuando pase por las aguas, esto significa que las dificultades forman parte de la vida del creyente. Habrá momentos en que las aguas parezcan ahogarnos y el fuego de la prueba parezca consumirlos. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos sentido esa dificultad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y no dudo que más de alguno está pasando una dificultad en esta mañana? No dudo que más de alguno está pensando: ¿qué voy a hacer con esta situación? Con esta cosa que estoy enfrentando. Puede ser una enfermedad, puede ser una necesidad, puede ser un problema que está martillando mi mente y no me está dando paz. David, hermano, en el Salmo 23 decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe que cuando David decía esto, los pastores en Israel, hermanos, se acostumbraban llevar a sus rebaños entre las montañas? Acostumbraban a llevar a caminar en donde el agua normalmente circulaba y había crecimiento de pasto. Estos valles eran tan angostos que no daban lugar para retroceder ni para hacerse a un lado. Y muchas veces en estos valles se encontraban bestias salvajes que se comían los animales, que atacaban aún a los pastores. Y David hacía esa comparación: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. Dios, hermanos, a través de su palabra, nos está diciendo que vamos a pasar momentos difíciles en los cuales nuestra fe va a ser probada. Momentos difíciles en los cuales vamos a decir: Señor, ¿por qué estoy pasando tal situación? ¿Qué voy a hacer? Y muchas veces nos vamos a quebrantar. Pero una cosa que Dios nos promete es que vamos a pasar por esos valles, no nos vamos a quedar. Y una de las cosas más maravillosas es que Dios va a estar con nosotros. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, que tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es la diferencia como cristianos que tenemos hoy? Es que muchos, hermanos, las situaciones difíciles están alrededor del mundo. Donde tú veas va a haber necesidad. Por una bendición grande es que si tú en tu vida has recibido y has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes el mejor ayudador, tienes el mejor amparo. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero cómo nosotros lo vemos o cómo nosotros analizamos y actuamos en los momentos difíciles. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, Juan capítulo 16, verso 33, os he dicho todo esto para que unidos a mí encontréis paz. En el mundo tendréis sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Hermanos, el creer en Jesús no nos exime del sufrimiento,
pero sí cambia la manera en que los enfrentamos y el destino en que los dirigimos. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a orar por los hermanos de las naciones que están en guerra. Sé que en Irán, sé que en Israel, en Jordania o en cualquier país que usted haya escuchado que hay guerra, ahí hay creyentes, ahí hay personas que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ellos están sobreviviendo, ellos están perseverando. Ellos no tienen la dificultad que nosotros estamos enfrentando últimamente. Pero la esperanza de las promesas de Dios nos mantienen firmes. Lo mantienen, hermanos, esperando en lo que Dios va a hacer. La semana, en el mes de junio, hermanos. Todo comenzó en mayo. Voy a contar este testimonio que lo conté hace algunos días. Estando visitando la iglesia en Kona, nos fuimos alegres. Habíamos hecho muchos planes con mi familia de adquirir una casa y todo estaba andando bien. Y regresando en Kona recibimos una llamada del landlord, el dueño de la casa, que teníamos que desocupar la casa. Decimos, no hay problema, vamos a buscar una. Pero a medida que iba pasando el tiempo, hermanos, no encontrábamos. Y nunca en mi vida había sentido una angustia pensar en dónde voy a dormir al final del mes que me tocaba salir y que me tocaba buscar un nuevo lugar. Y hay cosas que parecen tan insignificantes en la vida, hermanos, pero cuando estas cosas no les ponemos atención, la dificultad se convierte en un tormento. Luego que ya habíamos hecho casi el contrato con una casa, ya habíamos movido todos nuestros utensilios, todas nuestras cosas de la casa, ya estaban en una como bodega. La persona que nos iba a dar el lugar nos dice, no, ya no. Solo fueron unas cuantas horas para que culminara el mes. Y esa noche yo me acuerdo que me fui a uno de los cuartos que estaban vacíos. Y mi corazón estaba quebrantado, desanimado, aún conociendo la esperanza que tenemos en Dios, aún conociendo todas esas cosas, como que el agobio, como que la situación había causado tanto peso en mi vida, que comencé a quejarme. Y me acordé del profeta Elías, un hombre de Dios, que él, después de haber derrotado a todos los profetas de Baal, él, después de haber derrotado y descabezado a todos, una mujer, hermano, le dijo, si buscan su Biblia lo va a encontrar, Primera de Reyes, capítulo 19. El verso 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me hallaran si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como como puso a los profetas de Baal. Si usted no ha leído esta historia, déjame reducírsela en una corta historia. Elías había ido a un monte que le llaman el Carmelo. Había confrontado al pueblo de Israel que dudaba del poder de Dios. Aún él le dijo, ustedes, ¿por qué dudan? ¿Por qué batallan ustedes mismos en a quién servir? Si Dios es Dios, servirle. Y si los Baales, o sea, los dioses ajenos, son dioses, servirle. Y aún el pueblo no respondió nada. Entonces él llevó a todos a un lugar en el monte Carmelo, hizo un altar, hizo descender fuego del cielo, la presencia y el poder de Dios se manifestó.
derrotó y mató a todos los profetas, demostró el poder de Dios. Pero ¿qué pasó después? Le dio una depresión tan grande que se tuvo que irse a esconder en una cueva. Muchas veces, aún nosotros teniendo conocimiento de la palabra de Dios, van a llegar momentos a nuestra vida que no vamos a saber qué hacer. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Confía en mí, confía en mí. En la Biblia encontramos una historia, hermanos, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y al 18. Dice así: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amados hermanos, las dificultades van a ser reales, los problemas van a ser reales, pero debemos de confiar en Dios. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, hermanos, nuestro socorro viene de Él. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. Esa era una pregunta que él se estaba haciendo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Saben por qué decía él? En Israel, normalmente los altares paganos estaban en los montes. Los altares con sus dioses los edificaban en los montes, en las laderas. Entonces el salmista se preguntaba eso: ¿alzaré a ellos mis ojos? Amados, cuando tú te encuentres en dificultad, piensa a quién vas a acudir. Piensa a quién vas a pedirle el favor. Piensa, hermanos, a quién te vas a dirigir. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él se pregunta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y él no dará mi pie al resbaladero. Sepamos, tengamos conocimiento a quien nosotros clamamos. El capítulo 46 nos habla de algo, hermanos, que nosotros podemos usarlo en los momentos de dificultad. Dios es nuestro amparo. Dios es mi fortaleza. A veces me he puesto a pensar, hermanos, que las cosas más duras en mi vida me han pasado en el mes de julio. No sé si habrá algún detalle específico. Lo único bueno que me ha pasado en el mes de julio es que el mes que yo me casé. Sí, la otra semana cumplo 28 años. Pero año tras año en julio han ocurrido eventos que han marcado mi vida. Cuando el 1 de julio del año pasado amanecí en la sala de emergencia del hospital que me estaban operando, y luego este 1 de julio de este año amanecimos durmiendo en un cuarto que parecía un baño sauna lleno de animales y todo. Pero digo, ¿qué Dios me quiere enseñar en esto? Una de las cosas maravillosas es que cuando nosotros hacemos memoria de las promesas, hermanos, aún en los momentos difíciles, cuando llegan tiempos en que muchas veces lloramos y todo, y alcanzamos y confiamos en decir que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Las promesas de Dios, hermanos, de presencia, socorro y paz, funcionan como ancla que evita que nuestra fe naufrague
en este mundo, en este mal de tormento. Cuando nosotros, hermanos, recordamos, cuando nosotros, hermanos, hacemos memoria, la fortaleza comienza a fluir. Hubo un momento, hermanos, que yo me sentía solo cuando pasaba esta necesidad. Hubo un momento que decía que hoy qué hago. Y entonces me acordaba de todas esas promesas de Dios. Y nuevamente comenzaba a recitar el salmo. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está esperando en cada uno de nosotros que tengamos el valor, la convicción de no rendirnos, hermanos, ante cualquier situación difícil que venga a nuestra vida. Dice la palabra que aquel que poniendo su mano en el arado ve hacia atrás no es digno de seguir los caminos del Señor. Una de las cosas importantes que nosotros debemos aprender es conocer la palabra del Señor. Cuando nosotros conocemos, hermanos, hace unos tiempos miraba un video, hermanos. A veces me gusta ver videos de policías. Y en cierta oportunidad, este policía paró a un abogado. Y ellos conocen las leyes, ellos saben cómo hasta aprovecharse de las cosas malas. Y este lo paró y el policía le dijo lo que había cometido mal y él le dijo por qué lo cometió y que sus derechos estaban siendo violados. Entonces, hermanos, el tener conocimiento de la palabra, el tener conocimiento de la ley de Dios, nos da un beneficio, hermanos, seguro de una vida victoriosa. En el capítulo 26 y el verso 3 dice, ella dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Algo bien importante. Hace unos años estábamos caminando en Jerusalén con los hermanos que fuimos a un lugar que se llama el Instituto del Templo. En ese lugar, hermanos, muchas veces encontramos madres de los niños judíos, los cuales ellos tienen la obligación de enseñarles a sus hijos las promesas de la palabra del Señor. Ellos le enseñan cada uno de los detalles y cada una de las cosas. Hermanos, ¿sabe usted, querido hermano, que cuando nosotros olvidamos la palabra del Señor, que cuando nosotros ignoramos la palabra del Señor, vamos a ser derrotados? Pero cuando la memoria de la palabra de Dios es fresca, Isaías lo decía, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y cómo nuestro pensamiento va a perseverar en él? Si no es a través de la palabra, a través de recordar las promesas, a través de recordar todas las victorias que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra, cuando nosotros, hermanos, nos nutrimos de ella. ¿Qué le decía Josué? Capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, hermanos, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón fresca, por eso les decimos, hermanos, escudriñe la palabra, levántese de mañana, ore, persevere, crea en la palabra del Señor, sea hacedor de la palabra, como Santiago decía, ser hacedores y no solo oidores. Seamos, hermanos, nutridos de la palabra del Señor, y cuando los nutrimos de la palabra del Señor, cualquiera
que fuese la situación que viniese en nuestra vida, no nos va a tumbar, no nos va a hacer caer, no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir a la acechanza, no nos vamos a rendir a las artimañas del enemigo, porque conocemos, porque entendemos lo que la palabra del Señor nos dice. Mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas, no desmayes, porque Dios, Jehová tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Dios nos llama a valentía, una valentía activa. ¿Por qué? Porque el miedo, el temor, todas las cosas van a estar a nuestro alrededor. Pero si nuestra confianza está en esa presencia constante de Dios, cuando vengan esas situaciones difíciles, vamos a poder tomar decisiones sabias y vencer toda acechanza que el enemigo pueda tener en contra de nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros enfrentamos una situación diferente. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una batalla que ganar. Y si no es con Dios, tomado de la mano de Dios, no lo vamos a ganar. Salmo 121. Este es el salmo que yo les quería decir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Se lo canto o lo leo? Muchos lo han escuchado esto en canción, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, y desde ahora para siempre. Hermanos, la historia de Elías nos enseña mucho, cada uno de nosotros, en las dificultades. Nos enseña cómo debe ser nuestra reacción. Primer libro de Reyes, capítulo 19, nos narra la historia y nos narra cómo Elías actuó a la desesperación, a pesar de que teniendo las promesas de Dios. La palabra describe que él en su angustia anheló morirse. ¿Cuántos de nosotros tal vez alguna vez hemos pensado, oh, Señor, ya me quiero morir, ya no quiero enfrentar estas situaciones? Ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto estas situaciones, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto esta tristeza, este desprecio que muchas veces las personas reciben. Él tenía toda la razón y muchas veces comenzó a quejarse. Y llegó el ángel y le dice, levántate que largo camino te falta que seguir. Y Elías dice que después de haber escuchado la voz de Dios, sintió un terremoto, sintió un viento, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Pero muchas veces escuchó un silbido apacible. Me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido ese silbido? ¿Cómo habrá sido ese silbido apacible? Muchas veces nosotros, hermanos, reaccionamos a las cosas que muchas veces agobian nuestra vida. En los días que yo estaba pasando esa terrible situación, porque yo la consideraba terrible,
porque no encontraba solución. Gracias a Dios, Dios a su tiempo. Es una cosa que tú tienes que saber, hermano. Si tú estás confiando en Dios, la dificultad que tú estás enfrentando tiene solución en el tiempo perfecto de Dios. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega antes, Dios llega en el momento preciso para darte solución a los problemas. Entonces, el mal que a todos nos pasa, nos quejamos. Comenzamos a decir, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Si yo leo la palabra, si yo no me pierdo un servicio, Señor, si yo te amo, yo respeto. Y nos comenzamos a quejar. Nos comenzamos a pensar que a través del bullicio, como Elías esperaba terremoto, a través de tanta otra cosa para llamar la atención, Dios nos iba a responder. Pero ¿sabe cómo Dios muchas veces responde? Cuando menos lo esperas, con un silbido apacible. En una de las tardes que yo regresaba del trabajo para mi casa, literalmente iba llorando, iba quejándome, Señor, ¿por qué estamos pasando esta situación en mi vida? ¿Por qué estamos pasando estos momentos difíciles? Y comencé a sentir la voz de Dios como un silbido apacible, que tal vez yo lo escuchaba, no con mis oídos físicos, sino en mi corazón, que me decía, mi hijo, no te quejes de las situaciones que estás pasando. Y trajo a mi memoria, hermanos, en mi trabajo. Nosotros trabajamos con muchas armas filosas, corvos, machetes. ¿Sabe qué es un corvo y un machete, no? Una big knife, de esos machetes, no, el que lo entiende lo va a comprender mejor. Entonces, para que este instrumento sea eficaz, hay que sacarle filo con otro metal más fuerte. Con esto desgastamos hasta que el filo es perfecto. Muchas veces en nuestra vida nosotros vamos a enfrentar situaciones que vamos a sentir que nos está hiriendo, que nos está devastando, que nos está acabando. Pero esa es la única manera en que nosotros vamos a conocer la misericordia, el poder y el plan de Dios para nuestra vida. Que no enfrentemos dificultades tiene que llamarnos la atención, pues puede ser posible que estamos caminando en dirección del enemigo. Cuando tú estás caminando en el camino correcto hacia Dios, el enemigo se va a oponer y te va a poner tanta dificultad. Pero esta dificultad va a ser usada para la honra y la gloria del Señor, porque a través de ellas tú vas a salir transformado, vas a salir como ese instrumento que ocupamos para cortar con filo. Y nada, hermanos, va a impedir que tú seas prosperado en todo. Nunca te rindas. Nunca dudes que Dios no está contigo. Dios ha prometido y Dios va a estar en paz. Dice la palabra, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos vamos a enfrentar momentos en los cuales sentimos deseo de rendirnos. Hay luchas económicas, hay enfermedades, problemas familiares, desánimo espiritual y oraciones que parecen que no tienen respuesta. El enemigo quiere convencernos de que abandonen la fe. Pero Dios, en este preciso momento, en esta mañana, te está diciendo, no te rindas. Cualquier situación que estés pasando, ríndelas a los pies de Dios.
Dios ya nos había dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. La diferencia, amados hermanos, entre quien cree en Jesucristo y quien no es la ausencia de problemas. La diferencia es que en medio de los problemas, Dios está con nosotros. Tenemos esperanza, hermanos. Eso téngalo seguro. El creyente sabe que el sufrimiento no es final. Nuestra esperanza está en la vida eterna y en las promesas de Dios. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8 y verso 18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, ¿cuál es la dificultad que tú estás enfrentando en esta mañana? Aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar. Aprende, hermanos, que cada una de esas dificultades, hermanos, tienen un propósito. Santiago, capítulo 1, verso 1 al 4, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra diferencia, hermanos, en medio de la tormenta, la paz de Cristo nos da esa seguridad. Juan capítulo 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Confiemos en esa promesa de Dios. También en Santiago, capítulo 3, capítulo 5, versos 5 al 3 dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios conoce, hermanos, las lágrimas que hemos derramado. Dios conoce las situaciones, los valles por los que tú has pasado. Dios conoce cada uno de esos detalles en los cuales muchas veces hemos pensado que estamos solos, pero no. Apocalipsis, capítulo 21, es un pasaje, hermanos, que un día esperamos vivirlo. Dice que Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de ustedes, de cada uno de nosotros, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, no habrá más dolor, hermanos, porque las primeras cosas pasaron. Hay algo que nos debe dar fortaleza en esta mañana. Confiemos en Dios, hermanos. Confiemos que Dios va a quitar todas esas lágrimas. Y que también nos va a decir, hermanos, y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza. Yo sé que cada uno de nosotros deseamos un día que Dios nos llame de esa manera. Esperemos en Él. Esperemos en Él, hermanos. Pongamos nuestro dolor, pongamos nuestras tristezas en Él. Pongamos, hermanos, todo lo que está de parte de nosotros, hermanos. Pongámoslo a Dios. Vivamos con fidelidad en lo cotidiano. La constancia, hermanos, en lo pequeño prepara para mayores responsabilidades, y esto nos acerca al gozo de Dios.
Sigamos sirviendo a Dios con paciencia y amor. Este salmo es muy lindo y quiero que lo leamos todos, hermanos. Jehová, repitámoslo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque me han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntate tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hubiese yo desmayado, hermanos. Y hoy déjame hacerte esta pregunta. Si conoces todas las promesas de Dios, en este momento que tal vez estés pasando una dura dificultad, yo te quiero decir, espera en Dios. Si Dios murió por ti en la cruz del Calvario, si Dios te ha dado a través de sus sacrificios sanidad en enfermedades, te ha dado libertad de toda cautividad, Dios espera que en esta mañana tú pongas la confianza en Él, que tú despojes de toda amargura, de toda tristeza, y que en esta mañana tú puedas afirmar tu confianza en Dios. Y tú le digas al Señor, Señor, mi corazón espera en ti. No me voy a rendir a las acechanzas del enemigo, sino que voy a perseverar hasta que tú vengas. Mi corazón espera en ti. Yo no sé si en esta mañana está pasando una dificultad, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, ponla delante de Él. Dice la palabra del Señor que Él mantendrá en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Estás perseverando en las promesas de Dios? Aquel que conoce la palabra del Señor, cuando Dios le recuerda que debe de confiar en Él, sus fuerzas son renovadas, hermanos. Ponte de pie en esta mañana y yo quiero pedirte, hermanos, que tú pienses por un momento la dificultad que tú pensaste que iba a terminar con tu vida, en esta mañana queda revocada en el nombre de Jesús. La enfermedad que ha estado robando tu paz, la dificultad, hermanos, la situación económica, cualquier problema,
Dios está en control. Si tú eres hijo de Dios, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y lo has confesado, ten la confianza de que Dios está contigo en esta mañana. Dios puede traer sanidad a esa enfermedad. Dios puede traer solución a ese problema. Simplemente adorémosle. Démosle gracias por la situación que estamos pasando y veamos la mano de Dios. Oremos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, tú que conoces los corazones y examinas, Señor. El salmista decía, Señor, conoce mi corazón y examina mis pensamientos, Señor. Y no solo si haya iniquidad, sino problemas, sino dificultades, quítalos, Señor, y haznos caminar en ese camino eterno. Señor, en esta mañana declaramos nuestra confianza en Jesús de Nazaret. Declaramos nuestra confianza en Jesucristo, Señor. Declaramos que la fortaleza viene de tus promesas, de tu palabra. Señor, en esta mañana nos rendimos a ti, Señor. Solo a ti nos rendimos, Señor. Continuaremos, Señor. Continuaremos perseverando en la fe, Padre amado. Esperando tu venida, Señor. Ayúdanos a vivir un día a la vez, Señor. Ayúdanos a vivir este día para agradar y bendecirte, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la paz que tú estás trayendo a los corazones, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que estás trayendo a cada vida en esta mañana, Señor. Toca las mentes, Señor. Desata, Padre amado, esas ataduras espirituales, Señor, que están impidiendo que tu espíritu fluya, Padre amado. Queremos escucharte, Señor, como ese silbido apacible. Que en esta mañana, Señor, tu presencia de tu espíritu traiga consuelo, traiga esperanza, Señor amado. Llena los corazones, Señor. Al que se siente solo, Padre amado, ayúdalo, Señor. Sé tú la compañía. Tú eres esa roca firme, Padre amado. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Dele gracias a Dios en esta mañana, hermano. Créalo, créalo por fe. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en tiempos que realmente va a hacer la diferencia durante todos los siglos que han pasado. Dice la palabra del Señor que vendría una tribulación como la que nunca ha habido. Y en estos momentos ya se está mirando la situación, principalmente en la economía, cuando los precios se están poniendo en las nubes y todo está subiendo y todo está muy caro. Esta mañana me despertaba oyendo las noticias. En China, compañías de carros han bajado su producción y han perdido 27% de su producción de carros. Simplemente las compañías han cerrado, principalmente las compañías de plástico, de aluminio, de acero, han cerrado. Y lo que no se ve en China es manifestaciones de la gente. Eso es mortal, es cárcel segura. Pues a la gente no le ha importado y andan en las calles exigiendo que el gobierno abra las fábricas para que puedan tener comida. China tiene más de 1 billón de personas y eso es muy peligroso. China podría invadir, digamos, Hawái y solamente con escupirnos nos ahogarían y nos matarían. Son millones de gente que el hambre los puede desatar para invadir países que tengan comida. Vienen tiempos muy difíciles, por eso la palabra nos recomienda que nos confiemos en Jehová,
que confiemos en Dios, que Él sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, que sea nuestra luz, nuestra salvación, que nos esforcemos, que seamos fieles, que no temamos, que no alcemos los ojos a los montes, sino miremos que el bien nos viene de nuestro Dios. Esto es muy importante para nosotros. Es tiempo de pensar, es tiempo de meditar y de saber que necesita estar preparado primeramente espiritualmente y después físicamente, porque vendrán tiempos muy, muy difíciles, hambre, problemas, tribulación, como nunca ha habido en la historia del mundo. El mundo ha sufrido epidemias, ha sufrido hambres en Europa, en Asia, en Israel, en todas partes, todas partes. Entonces, estamos gozando en estos momentos de la bendición, de la abundancia, aunque ya no tanto, pero se está sintiendo ya el problema en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos no rendirnos, pero sí necesitamos rendirnos a Jesús, entregarle nuestro corazón, nuestras vidas y estar apercibidos a recibir de la bendición, no del mundo, no del mundo, no del diablo, no de Egipto, no, sino la bendición de Jehová, dice que es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Y qué quiere decir con esto? No que vamos a ser millonarios, ni que vamos a ser prosperados, que vamos a tener la bendición de la prosperidad, no, sino que vamos a tener la asistencia de Dios. Sea la asistencia de Dios. No vamos a comer en buenos restaurantes, no, pero vamos a tener que comer, vamos a tener que vestir, porque la gracia del Señor es con nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, no nos rendiremos ante Satanás, no nos rendiremos ante el mundo, porque nuestras rodillas están a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Él nos levantará. Y aunque pases por las aguas, no te hundirás, y aunque pases por el fuego, no te quemarán, ni llama arderá morada, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso es lo que dice la palabra del Señor y nosotros confiamos en eso. El pastor Jesús nos dio demasiados textos como para que nosotros los disfrutemos, los tomemos para nosotros y sepamos que Dios toda esa palabra nos las dio para nosotros, para darnos seguridad, para que no nos rindamos al mundo, sino que nos rindamos a Él. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mi vida, y que podamos gozar la presencia del Señor siempre. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, y nos vemos la próxima semana.